Bueno, una vez más estamos con ustedes, con nuestros apreciados hermanos, hermanas, con todos aquellos que se hacen presentes en este tiempo, donde comenzamos abril y sencillamente estamos en manos de nuestro Dios. Por tanto, vamos a orar y pedirle al Señor que Él tenga en sus bondades glorificarse en cada uno de nosotros, nuestras familias, y vamos a unirnos en oración. Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos regalas, un nuevo mes, una nueva semana y también expectativas de lo que vendrá en este tiempo donde recordamos lo que tú hiciste por nosotros en la cruz y donde todos juntos, aunque estamos a la distancia, pero muy cerca, en lo que se refiere a buscarte y anhelarte, Señor. Bendice las familias que hoy nos encontramos reunidas en cada hogar, aquí en Colombia, en otros países como nos han estado también recibiendo la señal, como Ecuador. Bendecimos también este país, Argentina, pedimos por Italia, por España, por Canadá, por Estados Unidos. Y a lo que refiere, Señor, a aquella situación tan dolorosa en las familias también, pedimos tu misericordia por los países que han sufrido hoy también esta situación tan dura de perder un ser querido, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Permítenos hoy también proveernos del alimento espiritual que tanto necesitamos. Y gracias por darnos este privilegio. Todo esto, Señor, lo pedimos y hemos orado en el nombre tuyo, poderoso, de tu Hijo y de nuestro Señor Jesucristo, como también tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver cuando Dios permite las pruebas, también Él provee consuelo. Cuando Dios permite las pruebas, Él también provee consuelo. Por eso, quizás hoy para todas las familias del mundo, el mayor reto es hacia la paz y hacia el gozo. Y por eso debemos vencer nuestra inseguridad, vencer nuestro miedo, salir de ese anonimato donde podamos permitirnos ser bendición para los demás. Hay una frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aceptemos ese reto de hoy donde podamos cambiar ese lamento en baile, disponernos delante del Señor, aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adultos también, de decirle, Señor, aquí están nuestros talentos, están nuestros dones, y sentirnos útiles dando a una persona una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Recordemos que todo esto comienza es en el interno de la familia y donde vamos a tener descanso, pero debemos no dejarnos llevar de la ansiedad, ya que en este tiempo Dios está permitiendo que su mano obre para salvación. Hoy no podemos ignorar, por ejemplo, ese derrumbe moral, cada uno con lo suyo, el pecado está legalizado, muera y deje morir. La moral realmente está por el piso y está predominando. Los diarios y las revistas, los noticieros, las películas, todos los programas de televisión reflejan a diario la decadencia de estos valores que aprendimos y venían como tradición en las familias. En definitiva, lo que va todo en contra de los principios divinos, realmente eso daña lo que es el programa de Dios. Una de las cosas que me ha impresionado en estos días que en Bogotá, en las últimas protestas que hubo, fue de los camioneros, y a ellos se les prohibía su ingreso para que
hicieran su descarga de mercados y les colocaron normas por aquí y por allá. Sin embargo, ahora estamos viendo que ellos son los que más se mueven en el país, llevando el alimento. Así que mire cómo Dios permite, en medio de las pruebas, tantas situaciones, repito, que se dan. ¿Todo por qué? Porque si Dios permite lo que hoy pasa, es porque Él quiere que en medio de este virus y estas calamidades que ocurren, Dios nos coloca en nuestro corazón que debemos buscar santificación para Él. Y también para el que no le conoce, es saber qué camino va a seguir. Sin duda que este es un camino de dificultad, de sufrimiento. Necesitamos los mensajes de consolación, necesitamos los mensajes de esperanza. Sin embargo, conociendo actualmente el estado de la iglesia, el mensaje que Dios siempre le da a la iglesia es de arrepentimiento. De aquí la importancia de esa fe contra el temor. Es decir, la iglesia ha pasado por múltiples corrientes antibíblicas en los últimos años y Dios en su palabra dice que Él no va a pasar por alto lo que se ha producido, que Dios no pasará por alto el daño que se produjo por dichas enseñanzas. Él nunca olvidará tampoco a sus verdaderos mensajeros. Este virus que ha traído tan grande número de muertes en tan poco tiempo, se han tomado medidas en las diferentes naciones, se han tenido situaciones extremas, son necesarias, ya que es un impacto de la pandemia. Y no es por traer más susto sobre ello, pero se dice que el cambio climático es más mortal que esta pandemia. ¿Sabe por qué? Porque cuando está ocurriendo el cambio climático, lo que es el nivel del mar, los rayos solares, aún los terremotos, esos huracanes, esas sequías, hace que la biodiversidad en todo sencillamente sufra. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono para que podamos recordar que el pueblo de Dios siempre ha tenido que vivir y servir en medio de estas pandemias que han azotado al mundo en toda su historia. Es que una pandemia, un terremoto, una sequía, realmente no distingue raza, ni estatus económico, nivel académico tampoco, sexo tampoco, edad o cualquier otro tipo de clasificación que quisiéramos usar. Sin embargo, mire que la Biblia relata algunas pestilencias que terminaron con miles de personas cuando el pueblo de Samaria fue sitiada, por ejemplo. Cuando se encontraba el pueblo de Dios también en medio de calamidades, recordemos, las pestilencias que terminaron con muchas vidas, nosotros como creyentes nunca estamos exentos de ninguna de ellas. El mundo sufre, ha sufrido, y en ocasiones Dios también trae estas situaciones exclusivas para que como su pueblo podamos volver al camino. Por eso necesitamos esos sitios de Dios en nosotros, que seamos sitiados. El hecho que estemos en casa y que estemos con la familia, con la esposa, con los hijos, o desafortunadamente quizás usted no tiene a su hijo en casa o su hija, o quizás usted no convive con su pareja o están a la distancia. Pero sin embargo, permitamos que hayan directrices que estabilicen nuestros ideales cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que necesitamos volver a la fuente original de los valores auténticos, y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios.
Saben, estos días he leído algunas historias de los profetas menores, que realmente siendo ellos menores, hoy se realza mucho acerca de lo que ellos son, de lo que ellos dijeron. Por ejemplo, en el tiempo del profeta Amós, el pueblo de Dios andaba de mal en peor. Hubo idolatría, inmoralidad sexual y también había un optimismo nacional. ¿Por qué? Porque había un aumento de negocios, había avaricia, había hipocresía, había un sentido falso de seguridad. El pueblo realmente estaba viviendo a espaldas de Dios. Recuerde algo, siempre que nos sentimos como cómodos, que como que todo sale bien, que como que eh, no ocurre nada incierto, Dios siempre va a actuar. Por eso ojalá siempre recordemos que cuando hemos vivido los años que Dios nos ha regalado, recordemos que es porque el Señor nos lo ha permitido y porque nunca debemos darle la espalda a Él. ¿Sabe? Cuando le damos la espalda a Dios, Él va a actuar. En este caso, quiero resumirle un poquito la experiencia del profeta Amós y la cita se la doy, usted luego la lee. Amós 4, versículo 6 del versículo 10 dice que hubo hambre en todas las ciudades, que faltó el pan, que no llovió incluso, que el viento fue herido, vino la langosta y devoró los huertos, las viñas, los higuerales, los olivares. Pero ¿sabe qué pasó? Que el pueblo nunca se volvió a Dios. Él envió mortandad muy similar a la que ocurrió en Egipto. Dice que mataron a espada a los jóvenes. Dice que hizo subir el hedor de esos campamentos de muerte, pero el pueblo no se volvió a Dios. Un pueblo insensible que ni siquiera las grandes calamidades le hicieron volver a los caminos de Dios. Hoy en día hay mucha decepción y esa decepción no se ha hecho esperar. Ha habido llanto, ha habido dolor y eso va subiendo, va clamando al cielo. Es muy fuerte. Quiero decirles que en mis experiencias, cuando han sucedido tragedias, he estado muy cerca a personas que han llorado, que han clamado, que se han derrumbado. ¿Por qué? Porque se ha perdido el verdadero sentido de la humanidad, es decir, la falta de sensibilización ante los demás. Desafortunadamente tengo que decirlo, pero no más con las máscaras, los tapabocas, personas que se han atrevido a colocarles un precio realmente que uno dice que falta de respeto hacia la situación. No solo por el hecho de ser capaces de venderla, sino de sacar un tajo para ellos mismos como sintiendo que en río revuelto ganancia de pescadores. Hoy en día hay muchas personas enlutadas, hay muchas personas que sufren la intolerancia. Hemos visto por televisión, por ejemplo, allí en Ecuador, cuando algunas personas han tenido que literalmente coger a su ser querido y enterrarlo en el patio de su casa. Y porque pareciera que los beneficios se cerraran para unos y para otros siempre estarán ahí. Y hoy en día cuando nos volvemos intolerantes y le damos la espalda a Dios, puede ocurrir cualquier cosa. Y la gente capaz de dañar a los demás sin importar las consecuencias. Por ejemplo, nosotros hoy sabemos que esta pandemia puso de cabeza abajo al mundo. Y es que apenas estamos nosotros aquí en Latinoamérica, apenas está comenzando. Van a venir efectos secundarios. Saben ustedes que la parte económica también va a ser un problema mundial. Sin lugar a dudas es un gran
dolor, repito, que hasta el día de hoy se dice que han muerto 62.000 personas como resultado de estas infecciones. Y cuando hablamos de ello, también pensemos, y aunque dicen que las comparaciones son odiosas, pero pensemos solo en dos tragedias. Una, el virus. La otra, el hambre. ¿Cuántos niños no han muerto de hambre? Han sido afectados. Sabemos que por misericordia de Dios, muchos de nosotros, por su bondad, Dios nos dará su misericordia. Gracias a Dios por las noticias que hemos recibido de las personas que se han recuperado. Y gracias a Dios por las personas que ya han sido inmunes a esta situación del virus. Sin embargo, ¿qué decir del hambre que ha matado a tantos niños? ¿Qué decir de los abortos? Aquellos niños que fueron extraviados en el vientre de sus mamitas. Pero quiero decir algo, Dios no pasa por alto. De ninguna forma Dios va a olvidar, por ejemplo, los pecados del ser humano. Y más nosotros como creyentes, pensemos, Dios nos dice también a nosotros que nosotros no podemos olvidar que como iglesia también tenemos dificultades, pero Él espera que nosotros, con base a lo que estamos viviendo, podamos disciplinarnos en Él y permitir que Él limpie nuestro corazón. Recordemos que predicar palabras de consolación son muy importantes. De hecho, hace que haya fortaleza en nuestro corazón. Sin embargo, Dios en este tiempo nos está llamando al arrepentimiento y poder compartir las buenas nuevas de salvación. Por eso pensemos hoy que para podernos reencauzar, para podernos enrumbar y empezar otra vez, debemos respetar los valores eternos, es decir, admirar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Esto todo lo podemos recibir, es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra empezar a recuperar los valores. Nuestro país Colombia lo necesita y sobre todo que como iglesia seamos sensibles ante aquellos abusos que se levantan. Recuerden que en la historia de la palabra del Señor me llama la atención que hubo un rey llamado Josafat. ¿Sabe? Este gobernante tuvo miedo cuando se sintió sitiado por el pueblo enemigo. Y una de las cosas que él hizo fue buscar ayuda de Dios. Cuando un pueblo se ve amenazado por un ejército, siendo el gobernador, Josafat tuvo miedo. Como hoy tenemos miedo, o muchos tienen miedo. La verdad es que damos gracias a Dios porque en nuestro corazón hay paz, hay gozo. Y sino que el miedo es cuando uno nota en los corazones de las personas que sufren, que han perdido la brújula de su sentido espiritual. ¿Sabe? Cuando nos disponemos a buscar del Señor, encontraremos paz, encontraremos fortaleza. Pero hay personas que cuando son empujadas al temor, cuando están en el abismo de caerse, de pronto no encuentran una ayuda eficaz y por eso terminan en muy malas decisiones. Sin embargo, cuando nosotros sentimos lo que está pasando, es normal tener miedo, es normal sentir ese temor, pero los que estamos en busca de el Señor, Él nos va a dar su control porque Él dice que Él es el dueño de la tierra, del universo, que la tierra es el estrado de sus pies y por eso Él nos empuja a decirnos que Él es el dueño del universo y que Él controla todo.
y él también tiene la capacidad de controlar un virus, una pequeña molécula o célula que invade al cuerpo para enfermarlo. Josafat se propuso a buscar al Señor, sintió la amenaza de la invasión. Josafat en su corazón sintió que era necesario compartirlo al pueblo, y por eso en uno de los textos, para que usted lo tenga en cuenta, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 y 6, voy a leer unos apartes donde la palabra dice que Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Luego dice, en tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Eso dice la palabra. Por eso hoy debemos reconocer la grandeza, la soberanía y el poder de Dios y saber que quien se oponga a los planes divinos y a sus propósitos, escuche bien esto, no hay guerra, no hay pestilencia, no hay pandemia, no hay ninguna cosa que se pueda enfrentar a los principios y a la persona de nuestro Dios, porque su nombre es sobre todo. Por eso, cuando Josafat y también nosotros hoy, cuando enfrentemos el peligro y podamos decir, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? ¿Sabe? Josafat dijo, no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud. No sabemos qué hacer, dijo Josafat, pero nuestros ojos están vueltos a ti. Josafat se sentía intimidado y de la misma manera que, repito, quizás muchos se sientan así, intimidados. Algunos desafortunadamente se llenan de pánico, de ansiedad, se dejan llevar por esa angustia y sencillamente no tienen a dónde ir. Pero los que conocemos a Dios sabemos que en Él está nuestra confianza, Él tiene el control. Y también esta es una invitación para quienes nos están viendo y escuchando, decirles, si usted no conoce a Dios en su corazón, sería importante saber a quién temer, sería importante saber qué hacer. Según la Santa Palabra dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y a nosotros también. Por eso Dios ha sido fiel. Si nosotros volvemos nuestros ojos a Dios y confiamos en Él, hay cosas hermosas de Él que dice que es fiel, misericordioso, bondadoso, y que Él escucha nuestra oración. ¿Sabía usted que Dios escuchó la oración de Josafat y de todo el pueblo y los libró de aquella invasión y les dio la victoria? ¿Se acuerdan de ese canto que dice, así dice el Señor, marchad y no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor? No habrá para que pelees, porque nuestro santo Dios, ¿qué dice? Por nosotros peleará, pues la batalla es del Señor. Pregunta, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos qué? ¿Cómo empezamos a volver al Señor? Y en el segundo libro de Crónicas, también en el capítulo 7, el versículo 14, que es conocido por muchos de nosotros, incluso el versículo 12 atrasito, la Biblia dice que el Señor se le apareció a Salomón. Era la segunda vez que lo hacía. Se le apareció de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y luego viene esta palabra y dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro,
y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y luego dice, o si mando langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo. Y aquí hay algo muy importante. Cuando Dios se aparece a Salomón durante la noche en sueños, una de las cosas que el Señor le dice a Salomón es, tu oración ha sido oída. Nuestra oración, cuando desocupamos nuestro corazón de aquellas cosas que a Dios no le agradan, entonces nuestra oración es oída por el Señor. Dios siempre ha descrito esa serie de calamidades. ¿Se acuerdan de las 10 plagas de Egipto que vinieron sobre ella? Recuerde que siempre Dios está escogiendo un camino. Al pueblo de Israel le dijo, va a venir una plaga, otra, hasta cumplir las 10, y en la última Él tomó juicio. Sin embargo, Él ya sabía que le había dicho al pueblo de Israel, vayan, salgan de aquí y dispónganse porque yo estaré dispuesto a sanarlos. Pero recuerde algo, siempre en medio de ese informe de Dios hacia su pueblo, le dice que escoja el camino, y los sacó de tierra de Egipto a una tierra que fluía leche y miel. Dios, en medio de una tragedia, en medio de situaciones como estas, también nos da una palabra que, aunque estemos viviendo en tiempo de pandemias y calamidades, siempre el Señor tiene un remedio para sanar la tierra y también para sanarnos a nosotros. Sin embargo, recuerde algo, hay que accionar. Cuando dice, si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre. Entonces esto, mi pueblo, mi nombre, significa que hay una aplicación, hay una fusión, hay una conexión de integridad de Dios con nosotros. ¿Sabe? Hace mucho tiempo en mi corazón, a nivel de la iglesia, uno siente cuando el creyente se ha abandonado en otras cosas, se ocupa de otras cosas. Empieza a sentir que si no hace una cosa u otra, no puede entonces seguir así, y se olvidan de los privilegios que teníamos en el Señor. Y es importante que volvamos a la santidad, es importante a esa necesidad. ¿Y cómo empezar? Cuando hablo de accionar, estoy hablando de que en la antigüedad, cuando se hablaba de humillarse ante Dios, las personas entraban en ayuno. Las personas, dice que hacían cilicio, se metían literalmente como entre un costal en polvo y ceniza, y delante de Dios daban vueltas pidiendo perdón, todo porque exponían una actitud externa, pero también se suponía que era un arrepentimiento de pecado interno. Pregunta, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Sabe? Hay un arrepentimiento que ojalá en nuestro corazón consideremos, y es el pecado del orgullo. Y cuando hablo del orgullo es cuando a veces pretendemos algo que no somos, o decimos una cosa cuando no la vivimos, o afirmamos con nuestros labios algo que de corazón no sentimos. De hecho, algunos se colocan una máscara frente a los demás, pero ocultan lo que verdaderamente son delante de Dios. El orgullo muchas veces lleva a que uno mismo se engañe. Hay una ceguera espiritual. Muchas veces hay desprecio por las cosas de Dios. Pero algo yo sí sé del orgullo,
y es que Él va a ser humillado. Mientras que estemos aquí en tiempo de aislamiento, en tiempo de quietud, sería una de las principales cosas que hiciéramos es revisar nuestro corazón. Recuerde que Dios utiliza las circunstancias dolorosas para destruir nuestro orgullo. Él nos enseña cuán vulnerables somos, qué tan indefensos nos sentimos. Un virus trajo algo duro donde muchos experimentan hoy la posibilidad de enfermarse y de morir, perder la vida. Y Dios nos llama a humillarnos y orar, no tener miedo. No debemos romper las reglas y andar por ahí en desobediencia, sino más bien estar orando y pedirle al Señor que nos ayude y nos enseñe a humillarnos delante de Él. ¿Sabe? Estos tiempos donde estamos viviendo esta pandemia, poder decirle al Señor: Señor, gracias por el tiempo que nos das para orar, para pedirte, para que nos enseñes, para que experimentemos también una vez más esa condición interior donde vemos la necesidad también de orar por otras personas, de pedirle al Señor por nuestras familias que si no se han convertido, que vengan al Señor, de aquellos que se quedaron atrás, que otra vez sean alcanzados, que podamos a orar por nuestras autoridades, por nuestros médicos, por los transportadores, por los enfermeros, aún por los que recogen la basura. Yo sé que son tiempos difíciles en medio de esta situación, pero también estos tiempos nos llevan a nosotros a que saquemos lo mejor de nuestra fe en Dios. Dios no nos quiere dañar. El propósito de Él es ayudarnos, pero Él quiere que nosotros seamos humildes, buscando su rostro, volvernos a Él. La garantía es que Dios nos sane. Si tenemos estas condiciones, podemos decir: Dios en su bondad puede tomar una decisión, nos puede sanar o no. Pero sé una cosa: si estamos vueltos a Dios, siempre Él nos va a favorecer cual sea el resultado. Sin lugar a dudas, Dios sí dice en su palabra que Él mira de lejos al altivo. Y la misma Biblia afirma: si nos humillamos con un corazón contrito, esa será la única manera en que Él nos puede ayudar. Es cierto, y lo hemos repetido muchas veces, que toda la conducta de Jesús para nosotros es un modelo a seguir. Sin embargo, solo una vez dijo Jesús explícitamente que aprendiéramos algo de Él. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, si hay algo que podemos aprender de Jesús y algo que nos hace como Él, es la humildad. Pablo por eso también nos está constantemente exhortando y nos dijo que debemos humillarnos como Cristo se humilló. Y también el apóstol Pablo enseñó que la actitud más digna de un creyente es que debemos humillarnos. Y aquí quiero hacer como esa especie de experiencia personal, porque nos puede ocurrir a todos. Hay una cita bíblica en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículos 31 al 34. Creo que usted conoce la cita donde el Señor le dijo a Simón: Simón, ven acá. Satanás os ha pedido para zarandearos, como el trigo. Y sin embargo,
Simón Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a estar contigo, y estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a la muerte. Y sin embargo el Señor le dijo a Pedro: Pedro, he rogado por ti para que no te falte la fe. Sin embargo, Pedro se encaró diciendo que él hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, el gallo cantó y vino la actitud de negar Pedro al Señor. Recuerde que la palabra zarandear, que a todos nos pasa o nos ha pasado, como Dios muchas veces de una forma violenta va de un lado a otro cuando se habla de zarandear, cuando se habla de golpear, cuando se habla de agitar en el aire una cosa para quitar el polvo, para quitar la suciedad, para quitar eso que está encima de lo que se encuentra, si bien sea trigo o bien sea una persona. Sabe que en la Biblia hay algo que me llama la atención, y es que somos comparados como árboles. ¿Se acuerdan del Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice ahí: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da a su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otra experiencia de otro personaje. ¿Se acuerdan que Job delante de Dios dice que él era justo, él era temeroso de Dios, apartado del mal? Y dice que el diablo habló con Dios y le dijo: quítale todo lo que tiene, a ver si no te maldice. Cuando Dios habló otra vez con el diablo y quizás pide permiso para afectar nuestra vida, ¿y sabe cómo? Diciendo: deles todo lo que quieran, hoy, deles todo lo que quieran. Por eso hoy en día se habla de riquezas, se habla de sobreabundancia. ¿Hasta dónde podemos pensar que Satanás también se ha tomado la tarea de zarandear al ser humano, dándole todo? Y lo más tremendo es que yo sé que el Señor en su bondad siempre, Él nos dio libre albedrío, y también sabe que las riquezas no son malas. Lo malo es cuando las riquezas se adueñan de nuestro corazón. Y por eso cuando el Señor estaba con sus discípulos, y algo quiero, repito, ir cerrando, y uno de los primeros puntos que quiero decir es el hecho de que el Señor separa la cizaña del trigo, porque esa es una parábola del trigo y la cizaña. Todos y todas vamos a ser probados como por fuego, como cuando el Señor habló con Pedro y le dijo: vas a ser zarandeado. Recuerde algo: nosotros vamos a ser separados de la cizaña. Si somos trigo, vamos a ser pasados por el fuego. Siempre Dios tiene un propósito, y por favor esto tiene que usted analizarlo también en su corazón. ¿Quién es cizaña? ¿Quién es el trigo? Pero el trigo, dice la palabra, seremos sacudidos y vamos a estar siempre escuchando a la palabra del Señor, que dice: quien oye estas palabras, quien las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada
sobre la roca. Así como el Señor pone el ejemplo de la cizaña y del trigo, recordemos algo, el trigo también pasa por el colador de Dios, pero el que es cizaña se queda en el lado superior. En otras palabras, el Señor sabe distinguir entre quién es y quién no es. Número uno, recordemos, vamos a ser separados de la cizaña, como dice la parábola del trigo. Otra cosa, cuando yo le dije hace un momentico que el Señor nos compara como árboles, ¿sabe por qué? Porque seremos probados como frutos. ¿A qué sabemos nosotros? El Señor lo dijo más en palabras de Él. Dijo, guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos, ¿cómo? Sí, por sus frutos los conoceréis. Luego dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pregunta, ¿cómo se prueban los frutos? ¿Cuándo somos probados? Otra vez, Job dice que era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Dios, nuestro Dios, permitió que Satanás viniera y hablara al oído, le dijera al Señor, yo sé que todo esto lo tiene Job y lo tiene en su mano. Sin embargo, vino el sacudón y donde el mismo Señor le dijo, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y entonces Satanás salió de la presencia del Señor y sin embargo uno se preguntará, ¿y será que Job aquí en la tierra entendió lo que estaba pasando? Pues cuando le llegó ese mal, él no entendió esa prueba y quizás nos puede pasar también a nosotros cuando no sabemos qué pasó o por qué Dios está permitiendo esto. Recuerde algo, los momentos de tribulación son inevitables y por eso Dios siempre estará probando los frutos. Son buenos, son regulares, son malos, pero Dios dice que mejor que seamos calientes o fríos, pero no, eso es lo que dice la palabra. Y también Juan el apóstol dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aunque seamos sacudidos, Dios nunca permitirá que seamos sacudidos más de lo que podamos soportar. Por eso el apóstol Pablo, en palabras de él, en 1 Corintios 10:13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y luego dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Ese es el punto número 2. Y el último, que es un punto importante, todos y todas vamos a ser probados, pero escuche bien esto, en la fe. En la fe. No, usted no puede ser probado si da unas vueltas bien o en algo que tenga que ver con hacerle un favor a alguien, no, probados en nuestra fe. Recuerde que los discípulos tuvieron un momento difícil cuando iban a ser separados del Señor, porque ellos miraban al Señor y decían, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro líder a seguir, y sin embargo, en ese momento ellos estaban pasando un momento difícil. Y el Señor dijo, y le dijo a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Para qué? Para que con esa fe también Pedro pudiera confirmar
a los hermanos, es decir, en encontrar una verdadera identidad en Jesús, una verdadera convicción de que Él era el Hijo de Dios. Muchos preguntaban, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que es? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba convencido de quién era Jesús, y Jesús sabía que esta convicción que estaba en Pedro, aunque iba a fallar, sin embargo el mismo Señor le dijo, he rogado por ti para que tu fe no falte. Todos y todas vamos a ser probados en nuestra fe. Algunos quizás que me escuchan, que están pasando un momento difícil, dirán, eso no va conmigo, o cómo hacer para yo adquirir una provisión espiritual. Y permítame decirle algo, así como Dios nos compara como árboles, también el Evangelio de San Mateo, a través de las palabras del mismo Señor, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso nos dice la palabra del Señor. Ahora, un buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso hoy le invito a que si usted conoce del Señor o no le conoce, recuerde algo, el mismo Señor dice en su santa palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Recuerde que esta capacidad de buscar, de llamar, de estar golpeando en la presencia de nuestro Dios, es una capacidad que Dios nos ha dado a todos y a todas. Poner en acción, orando a Dios, que nuestro corazón esté dispuesto, en la casa a ayudarnos, esa vida de relación, hacerla llevadera, proporcionar lo mejor de nosotros, ya que cuando Dios permite las pruebas, también Dios provee consuelo. Le invito a hacer una oración y no nos olvidemos de rogarle al Señor que nos enseñe a movernos en medio de esta situación que hoy vivimos como iglesia, como seres humanos. Y antes de orar, decirles a ustedes gracias por estar con nosotros, gracias por darnos nuestro Dios vida eterna, gracias por apoyarnos, gracias también por sus oraciones, gracias por sus contribuciones, gracias por cada uno de sus servicios, a todos y a todas de la Iglesia de Integración Cristiana, a los que han servido, al equipo de adoración, de Ujieres, a Educación Bíblica, de intercesión. Yo sé que ustedes están orando por nosotros. Damos gracias a Dios porque en Él resplandecemos, y solo decirles que tengan un domingo especial, una tarde especial, esta semana que comenzamos una vez más lo que conocemos por la Semana Mayor, la Semana Santa. Pues una vez más Dios nos confirma a seguir adelante. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Estamos delante de ti agradecidos y hoy sencillamente nos colocamos en tu santa voluntad y oramos, Dios mío, para que todo lo que ocurre, como dice tu palabra, sea siempre para bien. Nada nos podrá separar de tu amor, nada ni nada nos podrá quitar, Dios mío, ese gozo y paz que tú nos has dado. Por tanto, descansamos en ti. Hoy oramos también por las necesidades. Hoy oramos, Dios mío, también por aquellos corazones que quizás están en confusión, en dolor.
que están en debilidad, Padre, por favor, fortalécelos, levántalos, Padre Celestial, y por favor despeja esos aires espirituales, Señor, que podamos honrarte, exaltarte, adorarte, gozarnos, que podamos disfrutar este tiempo también contigo, Señor, y que a medida que tengamos oportunidad de salir o de entrar o de movernos, podamos entonces saber que por tu bondad somos, vivimos y estamos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Antes de irme, quisiera decirles que como ya esta semana comenzamos un tiempo de recogimiento, unas vacaciones obligadas, les invitamos también para que este miércoles, con el favor de Dios, vamos una vez más a transmitir una enseñanza, y el viernes a las 9 de la mañana vamos también a hacerlo, viernes próximo, igualmente el domingo. Y queremos agradecer a los hermanos y hermanas por sus ofrendas, por sus ayudas, por lo que han dado a la congregación, a nosotros. Dios los bendiga, muchas gracias por sus generosidades y que sea siempre Dios supliéndoles también. Queremos decirles que como iglesia, en esta semana ya que pasó, estuvimos en un supermercado, llamamos y pedimos unos mercados, 20 mercados exactamente, y estos los vamos o los dejamos en un lugar para que algunos hermanos que de pronto estén pasando por un momento de dificultad en cuanto a alimentos, que puedan recibir esa provisión. Si usted que nos escucha quizás está pasando una situación así y no tiene cómo suplirse, sencillamente hay unos números telefónicos que van a aparecer en pantalla. Como igual, si usted quiere sembrar también algo para la congregación, hay una cuenta corriente, ahí está el NID, y reitero, muchas gracias por sus bendiciones. Allí en la pantalla aparecerán la cuenta bancaria, la iglesia y también la sede bancaria. Les pedimos que, como no podemos estar en la congregación, pero también hagamos cosas por fe. Guarde una pequeña provisión de un kit de aseo, algo de mercadito por ahí. Diga: esto va a ser para alguien, Señor. Yo sé que tú me vas a hacer un milagro también a mí, porque si damos algo, Dios también hace algo por nosotros. Entonces hagámoslo en confianza. Guarde esa provisión, y cuando nos encontremos, que va a ser muy pronto, podamos reunirnos, disfrutar un tiempo de comunión. Y mientras tanto estemos en casa, o una vez más, si usted tiene un pedido de oración, sencillamente están los números telefónicos, por favor nos llama, vamos a orar. Ya lo han hecho, nos han escrito de Estados Unidos, nos han escrito de Ecuador, también alguien nos llamó de, exactamente en Estados Unidos, de Argentina también, nos han pedido oración. Así que hay países donde no hay provisión, está faltando ya el alimento, y les pedimos sus oraciones también. Nosotros también estamos orando por ustedes, así que Dios los bendiga, un abrazo, un feliz día, una feliz semana, y que sea el Señor resplandeciendo sobre ustedes. Levántate y resplandece, porque ha venido el Señor, y la gloria del Señor estará siempre con nosotros. Muchas bendiciones.